Hola amigos, Osvaldo de Cedas, ingeniero industrial, su asesor económico financiero. En el día de hoy, para que estemos todos informados sobre un tema de suma importancia, las finanzas públicas. Para ello, tengo una presentación lista, la cual espero sea de su agrado. Vamos entonces a compartir esta presentación. En breves, iniciamos. Primeramente, deseo hacer un llamado al Colegio de Ingenieros Industriales, al Colegio de Economistas, al Colegio de Contadores Públicos, a la CAPAC, a la APEDE, a la Cámara de Comercio, a los sindicatos de la construcción y de trabajadores de otros oficios, para que entre todos apoyemos la gestión que actualmente realiza el ministro de Economía y Finanzas. Iniciamos. Recientemente, el ministro Héctor Alexander anunció que el presupuesto general del Estado para el año 2020 asciende a 24.000 millones de dólares. El mismo ha sido reestructurado para efecto de poder financiar las necesidades a nivel de lo que la pandemia del virus del COVID-19 ha requerido y el programa Panamá Solidario. De esa reestructuración se han tomado 2.000 millones de dólares para cubrir ambas necesidades. Cabe resaltar que de enero a mayo de 2020, las recaudaciones han sido afectadas seriamente por efectos de la pandemia. Para los meses de enero a mayo, la recaudación fue de 1.922 millones cuando se esperaban 2.762 millones, es decir, menos del 30% de lo planeado. Esta información es de dominio público. Pero lo que llama la atención es que pese a la caída de los ingresos fiscales, el ministro de Economía y Finanzas no haya recomendado al señor presidente de la República un ajuste equivalente a la caída de este ingreso fiscal para efecto de que el gasto de funcionamiento igualmente sea cónsono con la caída que ha sufrido el ingreso fiscal. A su vez, la semana pasada, en visita realizada por parte del ministro Alexander a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, anunció que iba a ser necesario mayor financiamiento, o sea, incrementar la deuda. Vamos a ver todos estos detalles en contexto. Ciertamente, hace falta un boletín informativo dirigido a la ciudadanía que informe mensualmente sobre los ingresos, en este caso, la ejecución fiscal, la ejecución presupuestaria y el endeudamiento. Vamos entonces a mirar un poquito más en detalle esta información. Efectivamente, tal cual como señalo, ha habido una caída del 30% de los ingresos fiscales. Pero la situación se hace todavía más agravante en los meses de marzo, abril y mayo, en donde la caída que experimentan los ingresos fiscales supera en su promedio el 50%.
Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué a la fecha no se cuenta entonces con una medida que permita balancear el gasto público con el ingreso que recibe el Estado a través de sus recaudaciones? Es un punto que nos lleva entonces a meditar cuál será el comportamiento de estos ingresos fiscales a diciembre de este año. Todo indica que el comportamiento será en una caída del orden del 50% e inclusive pudiese ser mayor. Veamos un poco la deuda 2019-2020. Y aquí les voy a pedir a todos que grabemos estas cifras en nuestras mentes y que tengamos este cuadro a disposición. Paso a explicar. A abril 2019, antes del COVID, la deuda neta de la República de Panamá ascendía a 25.698 millones de dólares. Recordemos que en el mes de julio, cuando el gobierno toma posesión del cargo, en este caso, nuestro presidente, el señor Laurentino Cortizo Cuen, ocupa la presidencia de la República. En el mes de julio se salió con una emisión de 2.000 millones de dólares en bonos que fue colocada exitosamente en Nueva York y que inclusive las tasas pactadas para esta colocación fue muy buena, o fueron muy buenas porque entiendo la emisión se partió en dos tranches. Y lo importante aquí es que el gobierno del señor Laurentino Cortizo Cuen responsablemente hizo los pagos que correspondía en materia de cuentas por pagar que estaban pendientes. Ahí hay un punto a resaltar y es el hecho, y así lo expresó el ministro Héctor Alexander en su visita a la Comisión de Presupuesto la semana pasada, de que habían asientos contables que no se habían realizado y por ende las cuentas por pagar no se reflejaban a nivel de las finanzas públicas. Y esto fue subsanado por la administración del señor Laurentino Cortizo Cuen de manera responsable. Queda entonces por resolver si estos asientos fue un error humano lo que produjo que no se realizaran o fue tal vez un acto que requiere de una investigación más a fondo por parte de la Contraloría General de la República para determinar las causales del mismo y poder tomar las acciones pertinentes a la falta si la hubiera. Pero avancemos. Para abril 2019, como dijimos, la deuda ascendía a 25.698 dólares. Hubo el aumento que corresponde en este caso a la deuda externa adquirida, que aumentó en su totalidad a 2.873 millones, y que la relación deuda neta, abril 2019, sobre el Producto Interno Bruto al 2018 de 65.000 millones, 60.000 dólares, correspondía a una razón de deuda neta de 39.50%. Luego, en el mes de abril de 2020 y sucesivamente han ocurrido una serie de nuevas colocaciones de bonos
financiamientos constituidos con las multilaterales, que en su totalidad ascienden a la cifra de 3.906 millones de dólares, que sumados a los ya casi 3.000 millones de dólares representa un incremento en la deuda en el orden de casi 7.000 millones de dólares. Es decir, la deuda al 30 de abril de 2020 ascendió a 33.751 dólares, que restado el fondo de ahorro de 1.393 nos lleva a la nueva deuda neta al 30 de abril de 2020 de 32.558 dólares, para una razón de deuda versus PIB de 48.05%. Es decir, podemos ver que casi hay 9 puntos porcentuales de incremento, 7.000 millones de dólares en endeudamiento y un incremento del orden del 26% con respecto al mes de abril de 2019. Es por ello que es necesario saber estos dineros, qué uso se les está dando y entender precisamente el por qué o el para qué será necesario mayores endeudamientos. Sin pretender ser un académico, quisiera aprovechar esta instancia para dejar igualmente un planteamiento que será de gran utilidad para toda aquella persona que observe este video. Como decía ese gran economista John Maynard Keynes, para combatir el desempleo es necesario estimular la demanda global. Señor presidente Cortizo, la demanda global requiere ser urgentemente estimulada. Pero para ello, no se trata en este caso de bajar tasas para incrementar consumo, sino más bien poner liquidez, señor presidente, liquidez en manos de las empresas para preservar los puestos de trabajo, tanto grandes, medianas como pequeñas, y las microempresas de igual manera, para efecto de preservar el empleo y que la gente disponga de efectivo para poder a su vez cumplir con esas necesidades básicas. Por ende, dejo a su consideración, señor presidente, señor ministro de Economía y Finanzas, el incremento de la cifra de $80 de bono, que inclusive a la fecha no ha llegado a personas que han sido suspendidas de sus puestos de trabajo y que a la fecha no han recibido un apoyo económico de parte del Estado. Y estamos hablando de alrededor de 250.000 personas que están suspendidas de sus puestos de trabajo, y sin hablar de aquellas personas que han sido simplemente despedidas. En el tema, en esta ecuación del interés, por no tener Panamá una banca central, aquí las tasas de interés son de libre mercado. El sistema bancario establece sus tasas de interés en libre competencia. Así que ese punto no lo vamos a abordar, pero sí la siguiente variable en esta ecuación, que es el gasto público. Señor presidente, y usted lo dijo muy bien en una entrevista reciente que escuché con el periodista Atenógenes Rodríguez de Telemetro. Usted lo dijo muy bien, presidente. Hay una serie de proyectos, inclusive usted listó, o mencionó de que hay un grupo de empresas que ya han sido habilitadas para dar inicio a estas obras. Estamos hablando de obras públicas. Usted mencionó en esa entrevista
líneas o más bien carreteras, para efecto no, proyectos viales, para efecto no de incrementar en este caso el gasto público, lo que representa empleomanía, y poner dinero en manos de trabajadores y poder ir reactivando la economía desde ese aspecto, ¿no? La siguiente ecuación, que son las exportaciones, el tipo de cambio, por efecto de Panamá no tener una banca central, nosotros no estamos en capacidad de poder regular el tipo de cambio. Pero lo que sí nosotros podemos hacer en esta ecuación, tal cual como bien plantea el señor John Maynard Keynes, es estimular el consumo y el gasto público para incrementar la demanda global. Habiendo hecho este pequeño preámbulo, entonces veamos un poco lo que yo he podido concebir de la información dispersa que se tiene con relación a lo que en un momento dado será el plan de contención del virus del COVID-19 y la reactivación económica del país. Señor presidente Laurentino Cortizo, señor ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander, señor ministro asesor José Alejandro Rojas, es necesario un plan. Porque el plan es el que nos va a permitir determinar con certeza cuántos recursos adicionales son necesarios. Citando el ejemplo del Perú, donde 12 puntos del Producto Interno Bruto han sido utilizados a nivel de financiamiento para reactivar la economía. Se cuenta con algo así como 60.000 millones de soles convertidos en dólares, alrededor de 17.000 dólares, 17.000 millones de dólares, para efecto no de poder financiar la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña y la micro, e inclusive a la pequeña empresa se les está dando ya de por sí financiamientos en el orden de 10.000 dólares a una tasa de 1.1% anual, y los pagos de ese financiamiento inician el próximo año para que las personas puedan tener capital de trabajo. Entonces, veamos digamos, planteamiento conceptual de lo que es el plan de contención del virus del COVID-19 y la reactivación económica. De acuerdo a lo que el señor ministro Héctor Alexander ha planteado, 1.000 millones de dólares se han destinado para efecto no de contener el virus del COVID-19. Dentro de esos 1.000 millones, entiendo, está el hospital modular, medicamentos, están todas las pruebas de hisopado, están inclusive las pruebas serológicas, y todos los equipos médicos quirúrgicos que se requieren a nivel de los hospitales a nivel nacional. No obstante, la señora ministra, la doctora Rosario Turner, a quien es necesario que apoyemos desde todo aspecto para poder que se continúe masificando las pruebas, en este caso para efectivamente controlar el COVID-19, anunció que se requerirán 20 millones de dólares en financiamiento con el Banco Mundial para la compra de medicamentos e insumos para combatir el COVID. El cuestionamiento que hago a los señores ministros Alexander, señor ministro José Alejandro Rojas, es si ya los 1.000 millones que inicialmente se destinaron para el Ministerio de Salud, si ya se agotaron, sería bueno saberlo. Veamos entonces la otra rama, que es la reactivación económica.
entendemos que los 3.900 millones que se adquirieron de las multilaterales, de ahí una parte se destina para el Panamá Solidario, o estos 1.000 millones del Panamá Solidario vienen de la reestructuración del presupuesto, pero igualmente, ¿no? Habiéndose quedado el presupuesto corto en cuanto a los ingresos fiscales, sería bueno entender estos 1.000 millones de dónde provienen. Asimismo, entiendo de que los 515 millones que ha provisto el Fondo Monetario para efecto no de brindar liquidez a los bancos es parte no de estos fondos de reactivación, y los 300 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo ha destinado para efecto no de apoyar a las pymes y al sector agropecuario, y eso el mismo presidente, el señor Laurentino Cortizo, lo ha señalado en diversas entrevistas en los medios. Pero igualmente es necesario entender cómo se está utilizando el dinero, en qué momentos las pymes pueden disponer de estos financiamientos para capital de trabajo. Esto es importante tenerlo en un plano de tiempo dividido por sus fases correspondientes, ¿no?, a la reactivación que oportunamente se está dando a determinados sectores de la economía, para efecto no de esto poder entenderlo en su contexto global. Ciertamente, señor Héctor Alexander, señor ministro Rojas, lo que sí no puede ser es que estos financiamientos de las multilaterales se estén utilizando para el pago de gastos de funcionamiento, que de por sí el uso eficiente de estos recursos se pone en duda por efecto no del abultado monto de las planillas y demás otros recursos que bien podrían ser de alguna forma reestructurados. Señores, estemos todos en la mayor disposición para apoyar al señor presidente Laurentino Cortizo. Este es el momento de aportar nuestras ideas. Este es el momento de nosotros realmente mostrar ese valor que tenemos todo por esa bandera, el aprecio que tenemos toda esa bandera que sostiene en su mano derecha nuestro presidente, el señor Laurentino Cortizo Cohen. Espero que esta presentación sea de su agrado, y nuevamente, para mayores detalles o información, usted nos puede contactar al correo electrónico odecedas@yahoo.com. Vamos entonces a pasar a la pantalla inicial y nos despedimos, no sin antes darle las gracias por la atención dispensada, y estaremos nuevamente en contacto a través de este medio. Saludos a todos. Bendiciones.